porque termina esa publicación atacándome a mí. Entonces ataca mi expresión de la personalidad colérica de la gobernadora y habla de mi programa de radio y habla de las columnas que yo publico. Que cuando yo decía hace un año en este podcast, en mi programa de radio y donde quiera que hago análisis, que había una guerra entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats, que comenzó como una guerra de cabilderos y que degeneró en una guerra política por el poder entre ambos, no era difícil imaginarse que esto eventualmente iba a degenerar en este cruce de ataques personales, porque quien conoce a Jennifer González sabe que Jennifer González tiene eso que llaman los psicólogos una personalidad colérica. Esta no es gente que esté acostumbrada a quedarse callada o que sean personas. Jennifer González siempre ha sido una política de barricada y la acusa fundamentalmente de no tener un gobierno. Mire, y en cualquier liga eso es una bandera blanca. Es una invitación a tregua. La gobernadora sacaba la bandera blanca y ha dicho, vamos a hablar porque si no aquí nos vamos a hacer canto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, les agradezco que se sigan suscribiendo al canal de YouTube, Profesor Ángel Rosa. Muchos nos consumen a través de esa plataforma y agradecerle a los que nos ven a través de Facebook también y de cualquiera de las plataformas de podcasting, especialmente en Spotify. Pero ya estamos en todas ellas y usted puede también consumir este contenido que es gratuito. Por eso les pido a los de Facebook que se suscriban, hagan ese favor, me hace mucho bien, nos ayudan mucho a llegar a más personas y a poder seguir creciendo esta comunidad de análisis político donde yo lo que pretendo es hacer una contribución edificante a la discusión de los temas políticos de Puerto Rico. Bueno, 5 días consecutivos lleva abierta la guerra encarnizada en la que se han enfrentado la gobernadora de Puerto Rico y presidenta del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, y el presidente del Senado y vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats. Son 5 días en los que, lejos de bajar la intensidad y de controlar sus ataques, eh, ha ido aumentando poco a poco hasta la tarde del martes en la que intercambiaron una serie de ataques que dejaron al descubierto que no hay punto de retorno. Yo en el pasado eh, episodio les decía que estaba difícil ver una forma de que esto pudiera mediarse, pero luego de esas expresiones, déjenme contarles brevemente. Fue un día en el que estuvieron intercambiándose presentaciones en la televisión de la gobernadora en las que iba a la ofensiva contra el presidente del Senado. Yo creo que Tomás Rivera Chats no esperaba que Jennifer González tomara la ofensiva y saliera por 4 días consecutivos a conectarlo políticamente. Y así que el martes estuvieron intercambiando expresiones, uno en los medios y el otro en las redes sociales, hasta que por ahí como a las 2:30 de la tarde, sé más o menos la hora porque yo estaba saliendo de mi programa en Noti1 que termina a las 3, así que cuando salí y pude montarme en mi vehículo tenía el teléfono lleno. eh, la gobernadora colgó en sus redes sociales un video en el que básicamente hacía un recuento de las polémicas que Tomás Rivera Chats ha protagonizado en las diferentes etapas en que ha sido presidente del Senado. Las pugnas abiertas con eh, el gobernador Fortuño y la hostilidad que existió contra la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Y bueno, eso cuando todos vimos eso en las redes sociales, pues recibimos 2 mensajes con eso. Esto va a escalar porque era directo al carácter de Rivera Chats, lo que la gobernadora publicó. Y segundo, obviamente nos dimos cuenta ya que la gobernadora, el mensaje que está enviando es
yo estoy dispuesta a hundirme con ustedes y a hundirlos a todos ustedes en el PNP, si es lo que hay que hacer para reganar el control en este cuatrienio. Yo no sé, eh, media hora después, no puede haber pasado más de media hora, entonces Rivera Chats colgó una publicación en sus redes sociales en las que ya fue visceral, y le dijo, por ejemplo, le recordó el podcast aquel en que la gobernadora maullaba cuando le preguntaban de sus relaciones o cuando hablaba con su esposo de su relación matrimonial, y dijo una cosa a Rivera Chats que yo creo que es de la mayor fuerza que se puede decir. Básicamente dijo que Jennifer González no era un ejemplo digno de la mujer puertorriqueña, lo cual, vamos, usted puede interpretarlo como quiera, pero ciertamente ya ahí eso cruza cualquier tipo de línea para que no pueda existir una reconciliación. En la noche del martes, pues ya no se intercambiaron más ataques. Yo creo que estaba prácticamente todo dicho. Eh, y la mañana del miércoles, Rivera Chats amaneció parece que se quedó revisitando la publicación del vídeo y se le quedaron cosas que quiso decir sobre el contenido de lo que le están criticando por parte de la gente de la gobernadora. Y entonces hace una publicación larguísima de estos buenos días que son tan largos que es casi imposible llegar al final leyéndolos, en los que va punto por punto de las cosas que la gobernadora había dicho, como por ejemplo que el PNP ganó gracias al voto íntegro que ella había pedido, como por ejemplo que ella había pedido una mayoría en Cámara y Senado para que le ayudaran a gobernar. Y él va poco a poco en cada uno de esos puntos, desmontándole el argumento, diciéndole, tú no ganaste sola, este trabajo lo hicimos todos, y adjudicarte tú este triunfo no es la realidad. Pero además repite cosas que ya había dicho durante el día del martes en varias de sus publicaciones. La acusa de ser mentirosa, la acusa de utilizar el poder para su propio beneficio y el de sus familiares, que tiene que ver obviamente con el caso de la Parguera, y la acusa fundamentalmente de no tener un gobierno. Y entonces se defiende él en términos de que no hay legislación pendiente en el Senado, que ellos han atendido, que han aprobado. Vamos, el boxscore de que él es muy dado a estar sacando cada vez que alguien impugna su gestión pública. Lo que pasa es que esto no es una impugnación de la gestión, esto es una impugnación política de las motivaciones y de las agendas que pueda haber detrás de la hostilidad que ha presentado Rivera Chats a lo largo de un año contra la administración de Jennifer González y contra la propia gobernadora más recientemente. Y entonces ya por cierto, en esa publicación del miércoles de Rivera Chats por la mañana, a pesar de que hace toda ese resumen, pero da una señal, que es una señal muy poco percibida, me parece a mí, por quienes no conocen el juego de estrategias que se da en la competencia política, porque termina esa publicación atacándome a mí. Yo había participado en el programa de Rayos X de la noche anterior junto a Leo Aldrich y a Yolanda Vélez Arcelay, y obviamente esa era la controversia política del momento, la estábamos analizando. Allí yo dije que una cosa que luego repito en la columna del periódico El Nuevo Día que publico el miércoles, ¿no? Que cuando yo decía hace un año en este podcast, en mi programa de radio y donde quiera que hago análisis, que había una guerra entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats, que comenzó como una guerra de cabilderos y que degeneró en una guerra política por el poder entre ambos, no era difícil imaginarse que esto eventualmente iba a degenerar en este cruce de ataques personales en lo que hemos tenido este fin de semana. Porque quien conoce a Jennifer González sabe que Jennifer González tiene eso que llaman los psicólogos una personalidad colérica.
Esta no es gente que esté acostumbrada a quedarse callada o que sean personas. Jennifer González siempre ha sido una política de barricada, de políticas de las que toman la ofensiva. Lo que hay es que recordar aquel debate para la comisaría residente contra el candidato popular de 2020, que era el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, y usted tiene una idea de cuál es el tipo de personalidad que exhibe y ha exhibido siempre Jennifer González en la política. Y Rivera Chats es exactamente lo mismo. Y como estos son gente que no pueden quedarse dados, no pueden permitir que el otro diga la última palabra, pues era obvio que esto iba a seguir escalando y que iba a degenerar en lo personal. Parece que eso Rivera Chat lo estaba viendo o alguien se lo llevó. Entonces ataca mi expresión de la personalidad colérica de la gobernadora y habla de mi programa de radio y habla de las columnas que yo publico. Yo luego le contesté, van a ver ahora en pantalla lo que le contesté a Rivera Chats desde mis redes sociales, porque se ve desde un avión que la estrategia de terminar eso con un ataque a mí, como si yo fuera el único analista que ha hablado sobre esto y ha interpretado lo que significa políticamente esa guerra para ambos al interior del PNP, es un intento de Rivera Chats de cambiar el foco de la discusión y de desviar la atención y de buscar oxígeno peleando con alguien que no sea la gobernadora. Y en este caso, pues me cogió a mí como he hecho otras veces ya. Y como yo he estado presente en los medios de comunicación y estoy presente mucho en los medios de comunicación en diferentes instancias, pues le pareció a él que era la manera de levantar la pelea con otra persona. Pero a mí no es que me han dicho eh, agresor. A mí no es, yo no soy el que tiene una pelea montada en el PNP hace un año contra otro sector del partido. Yo no soy el que acusan de utilizar la presidencia del Senado para tratar de correr para la gobernación. Esa pelea no es conmigo. Es decir, que utilizarme a mí y una peleita monga conmigo para tratar de mandar el mensaje de que estoy dispuesto a cambiar de contrincante. A mí me parece que es en realidad la clave de que ya están buscando oxígeno para acercarse y negociar una tregua, porque esto no puede llegar al martes 24 de marzo, que es el día que se ha dispuesto la interpelación contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en comisión total en el Senado, y que la gobernadora ha repetido una y otra y otra y otra vez que esa citación ella la entiende que es a ella, porque el secretario de la Gobernación es un funcionario que le sirve a ella y que sirve no solamente a ella, sino que además es un asesor de ella. No tiene realmente la dirección de una agencia de gobierno. El secretario de la Gobernación es el jefe de los ayudantes de la fortaleza. Y por lo tanto ha creado el espacio de que ella va a responder personalmente la interpelación. Y si eso ocurre, y eso es lo que ocurre el martes 24, Jennifer González llega allí con Francisco Domenech o sin él a enfrentar a Tomás Rivera Chats en su gallinero. El que va a tener un problema allí es él, porque los senadores PNP van a estar en una dicotomía de lealtades. O le abren fuego a su presidenta y gobernadora de partido, o se bajan del caballo de Rivera Chats que los lleva a todas sus decisiones de manera muy sumisa. Y eso políticamente puede que para algunos, por ejemplo, para los que corren por acumulación, no, porque esos corren en el voto íntegro. Claro, tienen que pasar primero por una primaria. Pero el voto íntegro del PNP siempre es alto. De hecho, es el partido que más votos íntegros ha sacado en las últimas 5 o 6 elecciones. Y siempre van a salir los de acumulación. Eh, pero al legislador novato que viene de distrito, que necesita su asignación de proyectos y de fondos públicos para ir a presentar obras en el distrito, y que necesita una asignación de una buena comisión con un buen presupuesto para poder contratar a la gente que le sirvieron y les ayudaron a llegar a sus escaños, eso es veneno. Y vamos, van a tener allí una delegación del PNP petrificada. Y si en su lugar la oposición del Partido Popular, del Partido Independentista y el senador independiente Molina aprovechan la presencia de la gobernadora para hacer allí un espectáculo de político
de fiscalización. En el PNP, al interior del PNP, eso se va a leer como una deslealtad del presidente del Senado que no protegió a la gobernadora de la que fue compañero en las elecciones pasadas en las papeletas, ¿no? Eh, entonces, bueno, o hay un acercamiento o hay una tregua de aquí al martes, o el martes comienza realmente ya el escarnio al interior del PNP entre sus líderes. Por eso ya el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que yo entiendo por qué es Johnny Méndez. Ustedes no deben ver esto tan sencillamente, no, porque lo que pasa es que él es el otro y él es el líder que queda y es el presidente de una Cámara y también es vicepresidente del Partido Nuevo. Sí, eso es verdad, pero no es eso lo que mueve a Johnny Méndez a estar proponiéndose él como la figura que está tratando de que haya unas conversaciones, de que haya unas reuniones en los próximos días para que se puedan sentar en una mesa Rivera Schatz y Jennifer González y decirse hasta ya ustedes saben qué. No puedo decir eso ni lo quiero decir, aunque en los podcasts uno dice lo que quiera, ese no es mi estilo. Lo que pasa con Johnny Méndez es que él tiene allí una mayoría de representantes del PNP amplia que deben estar, como está prácticamente un sector amplio de la base del PNP, del corazón del rollo, deben estar espantados por las repercusiones electorales y políticas que tiene esa guerra. Y deben estar presionando a Johnny, mira, tú que te comunicas con Jennifer, que eres presidente porque ella te respaldó y te llamó a esa, si no hubiese sido Gabriel Rodríguez Aguiló, el presidente. Y tú que eres compañero de Tommy y que están en la presidencia de los cuerpos, habla con él, interviene. Y entonces presionado debe estar Johnny de conseguir ahí algún tipo de entendido o por lo menos de que se abra una puerta de diálogo para que el martes, repito, 24 de marzo, no haya allí un derramamiento de sangre político, que es lo que va a pasar si esto llega y sigue y continúa escalando. Por eso, a la publicación de Rivera Chats del miércoles por la mañana, esa que les digo que termina tratando de buscar a alguien con quien pelear que no sea Jennifer González, Jennifer González contesta con un comunicado de prensa, ni siquiera una comparecencia a los medios de comunicación, ni siquiera un video en las redes sociales, que fue lo que escaló ya la guerra. Contesta con un comunicado de prensa diciendo que ya ella no va a contestar más ataques del presidente del Senado, cuando aquí se han atacado de parte y parte. De hecho, ella fue la que tomó la ofensiva, porque obviamente venía acumulando su resentimiento contra Rivera Schatz y su actitud por mucho tiempo. Y entonces dice que no se va a dedicar más a contestar sus ataques y sus expresiones, sino que se va a enfocar en la obra de gobierno. Mire, y en cualquier liga, eso es una bandera blanca, es una invitación a tregua. La gobernadora ha sacado la bandera blanca y ha dicho, vamos a hablar porque si no aquí nos vamos a hacer canto. Y si nos hacemos canto, ninguno de ustedes van a estar aquí, incluyendo a Rivera Schatz, tenga o no todavía las aspiraciones a una candidatura a la gobernación. Porque después de 5 días de guerra, y si esto escalara un par de días más, la base del PNP le va a dar la espalda a ambos. Le van a dar la espalda a Jennifer González, como yo creo que ya muchos de ellos le han dado. Y si Rivera Schatz creía que Jennifer González estaba sola en la base y que por eso la podía atacar sin costo político, ya se habrá dado cuenta que tiene costo político para él también y para su viabilidad de lo que sean sus aspiraciones, esa guerra. Entonces, después de ese comunicado de prensa, que salió más o menos a las 10 de la mañana del miércoles, no ha habido ninguna otra expresión, ni de la gobernadora, ni de Rivera Schatz, ni contestó los buenos días que yo le dediqué, ni nada, absolutamente nada. Silencio total, está reunido con sus asesores. Hoy hubo un homenaje a el finado cantante y trombonista Willy Colón en el Senado. Ni siquiera eso fue. Me imagino que ahí tiene que haber unas sesiones de trabajo intensas de negociación
para ver si es posible, en medio de todo lo que se han dicho, concertar una tregua. De lo contrario, lo próximo, como ya les dije, será el escarnio absoluto y total. Y faltan 3 años para las elecciones próximas y más de 2 años y medio para las primarias del 2028. Me parece que cuando yo estoy hablando con ustedes, todavía estamos a mitad de esta semana y queda por el medio el fin de semana, el lunes próximo y entonces el martes sería esto. ¿Qué puede pasar ese día martes allí? Puede pasar muchísimas cosas. Pero creo que de aquí a allá van a encontrar una salida airosa, van a encontrar una forma de recoger vela y de que la sangre no llegue al río. No porque ellos puedan dirimir sus diferencias. Si hay algo que han demostrado aquí es que no tienen la inteligencia emocional que requiere el liderato máximo del político en Puerto Rico, ni el liderato tampoco de las ramas de gobierno ejecutiva y legislativa. Aquí ha quedado tan y tan evidenciado eh, en una especie de competencia por ver quién acusa al otro de ser más tráfala, que estas personas no tienen ni tienen freno, ni tienen escrúpulos y son capaces de llevarse el partido de frente por ganar una disputa, sino por la presión que deben estar recibiendo de quienes hacen el trabajo electoral, de quienes organizan los funcionarios de colegio, de quien recoge el dinero para las campañas políticas y de quienes son los principales interesados de que el proceso político de 2028 haya una opción eh, de triunfo para el Partido Nuevo Progresista. Seguimos mañana.